mediante ese sacrificio eterno. Como simbólicamente en el bautizo, siendo mayor de edad, siendo bautizado en agua. Bautizo significa sumergir, enterrar completamente el agua, invocando el nombre de Dios, o en este caso de su Hijo amado. Y usted va a decir, ¿pero cómo? Porque muchos dicen que Jehová es Dios, que Yahweh, que Elohim es Dios. También lo es Padre Eterno, Príncipe de Paz. Emmanuel también es Dios. Pero el nombre, de acuerdo a Hechos 4:10 en adelante, dice que el nombre que fue dado a los hombres bajo el cielo es el nombre de Jesús. Jesús. Mi hermano, cuando usted tenga entendimiento y revelación, reconocerá. Quiero hacerte una pregunta, hermano, hermana, amigo, amiga y todo aquel que puede escucharnos. Esa cruz que yo tengo ahí solamente es para no olvidar dónde fue clavado nuestro Señor. Pero esta cruz nosotros no la idolatramos, solamente es un recuerdo de dónde fue clavado nuestro Señor. Amén. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tienes que aceptar al Hijo? ¿Por qué tienes que aceptar a Jesucristo? Fácil. Porque Jehová no fue el que vino y se clavó en la cruz. Si es que tú reconoces a Jehová como un Dios aparte de Jesús. Elohim, si tú reconoces que es ajeno a Jesús, no se vino a morir en la cruz. Yahweh, si tú crees que Yahweh y Jesús son diferentes, Yahweh no vino y se clavó en la cruz. Emmanuel, si tú crees que Emmanuel es otra persona, si tú crees que el Padre y el Espíritu Santo son ajenos a Jesús, ellos dos no vinieron a clavarse en la cruz. ¿Quién fue el que derramó su sangre? ¿Quién fue el que fue clavado por tus pecados y por los míos en esa cruz? Jesús. Jesús, Jesucristo, Jesús de Nazaret, por lo cual, ¿en qué nombre tiene salvación? En Jesucristo. En Jesucristo, mi hermano, porque Él fue el que vino y murió por ti y por mí. Amén. Amén. Y mucha gente no acepta el bautizo en nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque no han reconocido que Él fue el que vino y murió por ti y por mí en esa cruz. Mi hermano, yo creo que existe Dios, pero dejemos por un segundo que yo no fuese cristiano, que yo no tuviera a Dios en mi vida, y que usted, amigo o amiga que nos ve a través del internet, o aquellos que nos escuchan, si usted queda en la calle, queda desamparado, sin casa, sin ropa y sin comida, y yo, su servidor, llamémonos solamente ministro de Dios, y yo llego y le otorgo esas cosas que usted necesita, ¿a quién le va a dar las gracias? Pues de Cristo. Amén. Se supone que a mí, Amén. estoy hablando, si no fuese cristiano y no existiese Dios, ¿a quién va a agradecer a usted? A la persona que le tendió La mano. la mano, mi hermano, mi hermana. Y en esta ocasión, quien murió en la cruz del Calvario fue Cristo. Cristo, mi hermano. Por eso es necesario
recibir al Hijo. Recordando la escritura de Juan, Cristo hablando de sí mismo, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Él es el camino, mi hermano. Pero para que usted entienda, por eso es necesario tener el entendimiento, el discernimiento y la revelación de Dios, para que usted lo pueda entender de esa manera. Y volviendo a Juan 1:1 dice, porque en el principio era Dios y el verbo era Dios. Porque en el principio era Dios y el verbo era Dios. O el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entre nosotros. No hay dos dioses, no hay tres, es solamente uno, manifestado en tres maneras, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, pero es el mismo. Pero para que usted lo reconozca, tiene que tener entendimiento. ¿Qué dijo el eunuco? ¿Y cómo voy a saber si nadie me enseña? Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Mi hermano, mi hermana, cuando usted evangeliza, testifica de lo que Cristo ha hecho en su vida a una persona, esa persona viene a ser como un bebé. Amén. Y usted tiene que instruirle para que primeramente entienda, tenga el conocimiento antes de dar un paso. Amigo, amiga, que los puedes ver a través del internet. Hermano, hermana, necesitas tener el cuidado. No invites a alguien a la iglesia y simplemente métete al agua. No importa que tú seas alcohólico, no importa que seas drogadicto, no importa que seas libertina o libertino, no importa que seas adúltero, no importa que seas fornicario, tú métete y tú ya eres salvo. No importa, tú vete por la vida, tú ya eres salvo y no pierdes la salvación. Hermano, hermana, amigo, amiga, eso es mentira. Para que usted sea salvo, usted tiene que apartarse del pecado, del mal. Pero primeramente necesita que tener arrepentimiento, bautizarse en el nombre de Jesús, reconociéndolo y recibiéndolo como su Salvador, nacer como nueva criatura y vivir conforme la voluntad de Dios. Pero para que usted llegue a las aguas bautismales, usted necesita ser preparado. Por eso el trabajo del pastor, de las células de alcance, de los discipulados, de la evangelización y dar testimonio es de instruirlos. Por eso la palabra de Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo, no se apartará. Cuando tu servidor llegó a recibir estudios, a mí me tomó 30, 60 días. Primeramente, saber por qué yo estaba apartado de Dios. Pero primero necesitaba conocer a Dios. ¿Por qué tengo que honrar a Dios? ¿Quién es Él? Si yo solamente he vivido en maldad,
el pecado. Y mira, yo conocí a Dios en la prisión, hermanos, pues de Cristo. Amén. Si Dios fuera bueno, ¿por qué estoy en la cárcel? Pues de Cristo. Amén. Dios no me mandó ahí. Entonces tuve que ¿qué? Que conocer a Dios. Que fue el que Génesis, donde nos explica que Él creó los cielos, la tierra, las aguas, el mar, lo seco, la luna, el sol, número mayor, menor y las estrellas. Y que Él me mantenía apartado de Él. El pecado, hermano. Pero a mí me tuvieron que dar estudios, amigo, amiga, hermana, hermana, vecino, vecina, para que usted acepte a Cristo, acepte a Dios en su vida. Usted tiene que conocerle. Amén. Le tiene que instruir para no cometer el error. Yo he visto iglesias donde la gente visita, métete al agua, se ve bonito y la gente se emociona, no se prepara. ¿Y sabes qué hacen? Lo meten al agua, lo bautizan, aún así lo bauticen en el nombre de Jesús. Está mal, porque metes a un marrano al agua, todo sucio. Y cuando sacas del agua ese marrano, ¿qué sacaste? Un marrano bañado, no limpio, bañado. Y sigue siendo ¿qué? Un marrano. Hermano, para que una persona reciba el bautismo, necesita ser instruido, ser preparado, llevar clases, plan de arrepentimiento, para que entienda el propósito de Dios y se afirme a las cosas de Dios. A mucha gente la bautizan y el día de mañana, yo no sabía que tenía que ir a evangelizar. Yo no puedo. Soy una persona ocupada. Yo no sabía que había que trabajar para la iglesia. No trabajas para la iglesia, trabajas para Dios. Yo no sabía que tenía que cooperar en la iglesia con ofrendas y diezmos. Pues no son ni bíblicos, muchos dicen. Nadie te obliga. Pero si tú quieres que la iglesia se expanda, tienes que poner tu grano de arena. O a ver, haz una casa, pues de pura tierra, pues de Cristo. Amén. Me bauticé, pero yo no sabía que tenía que dejar de tomar. Me bauticé, pero a mí me dijeron que yo podía seguir andando en drogas. Me bauticé, pero yo no sabía que tenía que dejar a mi amante, o andar de fornicario, o andar de libertina, o andar de chismosa, o andar en maldades. Pero a mí me dijeron que bautizándome, yo soy hijo de Dios. Mentira, mi hermano. Mentira, mi amigo, mi amiga. Si usted no recibe la preparación y reconoce el pacto mediante el paso simbólico de obediencia, teniendo arrepentimiento y viviendo una vida diferente, usted no va al cielo. Ciertamente hemos dicho, usted no tiene que dejar los vicios para venir a Dios, pero sí tiene que reconocer que Dios es verdadero y que su conducta no le agrada a Dios y que usted no puede dejarlo y le va a permitir a Dios morar en su vida y obrar en su cambio. Pero usted tiene que tener el conocimiento y el entendimiento de que el propósito de Dios es que usted salga de entre el estiércol, de entre los vicios, de entre el pecado y de entre cosas malas, para que usted pueda ser una nueva criatura. Amén. Y pueda heredar el reino de Dios. La palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amigo, amiga,
que nos ves a través de las redes sociales, no te dejes engañar. Si un día visitas una iglesia, visítala. Métete al agua, no. Primeramente necesito por qué me voy a bautizar. ¿Qué propósito hay en eso? ¿Qué simboliza? Y no te creas ese cuento chino. Tú métete al agua y no importa, tú eres salvo. Aún seas un marrano, tú eres salvo. Mentira, mi hermano. Te están enviando condenación. No te preocupes. Una vez bautizado, tú puedes seguir siendo lo que quieras. Mentira. Una vez bautizado, usted es una nueva criatura, la cual debe dar testimonio del poder de Dios. Amén. Y no andar en problemas, no andar en chismes, no andar en odio, soberbia o rencor. Porque la salvación, hermano, se pierde. Pablo decía, ¿y de qué me serviría ganar el mundo y yo perdiese mi salvación? No te creas esa mentira que algunos pastores, algunas denominaciones, por querer tener el puño de gente, meten a cualquiera. Dile, necesito la preparación antes de dar ese paso. Necesito tener el estudio del plan de salvación. ¿Cuáles son mis beneficios? Pero ¿cuáles son mis responsabilidades? Tiene que ver mucho. Ofrendas, diezmos, trabajo en la iglesia, evangelización, obras de caridad, células de estudio, testificar, visitar, ayudar a los demás, ser puntual y estar apartado del pecado, del mal. Porque yo he conocido varias personas, no les puedo decir hermanos. ¿Sabes por qué? Porque los bautizaron, pero nunca cambiaron su vida, su manera de vivir y de pensar. Siguen en el mundo. Y dice el Señor en su palabra, el que tiene amistad con el mundo, tiene enemistad conmigo. Y los que son conmigo son contra el mundo. Amén. No podemos vivir de esa misma manera. Y estas personas dicen, pero a mí me dijo aquel pastorcillo que yo soy salvo. Y nadie me puede quitar mi salvación. La salvación no es un privilegio. La salvación no es un don. La salvación es un regalo de Dios, el cual amerita un respeto a Dios. Amén. Una obediencia a Dios y apartados del mal. Paz de Cristo. Amén. Muy importante, mi hermano, mi hermana, instruir a los pequeños, no solamente a los niños. Yo me refiero a los adultos. Cuando llegue una persona mayor de 18 años a la iglesia, a usted le testifique, enséñele primero para que entienda. Y no el día de mañana nos pase como dice en Mateo. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué dirá el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Amigo, amiga, no importa de qué denominación eres, lo hemos dicho antes, necesitas escudriñar las Escrituras. Ve a una iglesia donde te enseñen verdaderamente de la Biblia
y tú síguete llamando como quieras. Pero si no tienes a Cristo, ni lo recibes siendo grande, reconociendo el bautismo que fue el derramamiento de sangre, entonces no habrá salvación. Y tu hermano, hermana, instruye a la gente. No le digas cosas que son falsas. Ahora sí asistas en estos momentos a una iglesia y te diga el pastor, no, trae gente, mételas al agua ya, apúntalos en la pared, ahí en la libreta, llevamos 50,000. Sí, llevan 50,000 almas según ellos, bautizadas, y de esas 50,000 solamente hay 1,000 con ellos. ¿Dónde están las otras 49,000? Amén. En el mundo, paz de Cristo. Amén. ¿Y qué bien hicieron? Si el chamuco los engañaba haciéndolos hacer maldad, y el chamuco usó a esos pastores para engañarlos usando la palabra de Dios, y aún salieron de la ignorancia y entraron a la doble ignorancia. Pónganse de pie. Amén. La palabra de Dios no puede ser cambiada. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y mañana será. El hombre la va a transgredir. El hombre la va a manipular para usarla con sus propios propósitos. Por eso es necesario, hermano, hermana, que le pidamos a Dios el entendimiento, el discernimiento y la revelación, para que entendamos, así como el eunuco, cuando le dijo Felipe, lleno del Espíritu Santo, ¿qué lees? La palabra de Dios. Leyendo al profeta Isaías. Y le dijo Felipe, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo voy a entender si nadie me enseña? Amén. Y Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y Hechos 8:26 al 30, pues en esto. Amén. Cuando le dijo Felipe era eunuco. Y Nicodemo, cuando le dijo en Juan capítulo 3, versículo 1 al 7, ¿cómo es posible esto, Señor? Cuando le preguntó cómo podía heredar la vida eterna, el que no naciere de agua y de espíritu, no podrá ver el reino de Dios. Y le dijo, ¿cómo es posible esto, Señor, que a un hombre ya siendo viejo de edad puede entrar una vez más al vientre de su madre y volver a nacer? Y le dijo, es que tú no entiendes, el que no naciera de agua y de espíritu no verá el reino de Dios. Y si no entiendes las cosas terrenales, ¿qué sería si te hablara de las espirituales? Amigo, amiga, busque de Dios. Pida a Dios el entendimiento. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Para escoger un camino es necesario conocer a dónde me lleva y qué me ofrece. Amén. 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 Vamos a orar, hermanos.